Hola, hola, ¿cómo están? Don Ricardo Ravelo, ¿qué dices? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, es un placer saludarte, lo mismo saludar aquí a Guadalupe y a la audiencia. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, saludos, buenas tardes, Lupita. Muy buenas tardes, Julio. Es un placer verte, también a Ricardo. Siempre es un placer estar en este espacio los jueves. Y bueno, aquí estamos desde la UNAM, la sede del noroeste, ¿cómo se llama? En Tijuana. Muy bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo ya andaba, ya está aquí, mírenlo, no empiecen aquí a decir cosas de Víctor, yo ya lo había visto que estaba puesto. Víctor, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues aquí corre y corre porque de pronto suceden cosas extrañas, ¿no? Sí. Caseras, domésticas, y uno tiene que responder a ellas. Entonces aquí estoy con mucho gusto, pues muchos saludos para los colegas de la mesa, para ti y para el público que amablemente nos acompaña. Órale, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué momento estamos viviendo? ¿Cómo caracterizar más allá de los árboles el bosque? ¿En qué momento estamos en cuanto a presiones de Estados Unidos, a un giro en la política de seguridad pública de este gobierno federal encabezado por la presidenta Sheinbaum y hechos como el de Teuchitlán y la postura del fiscal Gertz Manero? Creo que son muchos temas, si quieren vamos planteándolos de uno por uno para poder ir avanzando. Pero en lo general, en este momento, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo caracterizas, Guadalupe? Bueno, es que son demasiados temas y es una, bueno, situación complicada siempre para México. México ha vivido en las últimas décadas, en el último par de décadas, una situación de seguridad muy complicada, muy difícil. No ha habido una solución hasta ahora, independientemente de que en los últimos meses parece ser ahora sí que la tasa de homicidios bueno, en los últimos 2 años y medio ya la tasa de homicidio ha ido a la baja, pero no como quisiéramos, y el desplazamiento interno y los espacios de inseguridad en el país son muy fuertes, ¿no? Pues estos campos de exterminio, de entrenamiento, que no son nuevos, pero que se han ido, que se han ignorado, ¿no? La problemática se ha ignorado, la problemática lejos de resolverse se ha ido moviendo, ha ido cambiando de dimensión. A mí no me gusta decir que estamos peor que antes, porque no estamos mejor, pero simplemente ha habido una evolución de la problemática de los grupos del crimen organizado, sigue reinando la corrupción, la impunidad. Pareciera ser que también algunas cosas que nos mueven, ¿no? El descubrimiento de lo que sucedió en Teuchitlán, con diferentes versiones, diferentes agendas políticas, porque tanto la derecha como el gobierno, pues tienen algunas versiones que se encuentran, algunas que creemos, otras que no. Creo que todos los actores no nos están hablando completamente con la verdad, pero bueno, de que hay una tragedia, se puede avanzar hacia algo mejor. Y pues Trump también representa, por un lado, un reto, un límite muy importante hasta nuestro desarrollo, la resolución de nuestros problemas, un problema muy importante, pero también una oportunidad. Creo que lejos de ver esto como solamente un problema, y un problema enorme porque lo hay, pues hay que verlo como una oportunidad. Las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum son importantes, es una deuda histórica que tiene el gobierno mexicano ahora con una nueva forma de crimen organizado en este nuevo siglo, bueno, en este siglo que ya no es nuevo, pero bueno, hay demasiadas cosas que Claro, hay que discutir. No estamos en la claro. indefinición, pero también hay oportunidades y retos muy importantes que hay que afrontar. Sí. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, vamos a hacer un esfuerzo de, como siempre, de economía, de tiempo y de precisión en sus comentarios para que nos alcance a todo lo que tenemos adelante. ¿Qué decir respecto específicamente a la conferencia de prensa de ayer del fiscal Alejandro Gertz Manero? ¿Te pareció que dijo algo sustancial, que fue torero, que eludió, que simplemente está pateando el bote?
En fin, ¿qué opinas sobre ello, Víctor? Bueno, yo creo que eso, ¿no? Fue un buen equilibrista. La verdad es que la conferencia decepcionó en cuanto a sus contenidos. Es cierto que la Fiscalía General de la República, pues me parece que todavía no asume el caso, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que nos presentó es algo que de alguna manera, pues ya se sabía, y era esa ineficacia en la investigación por evidente complicidad realizada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? Esto ya lo sabíamos, fue una conferencia de los nos y obviamente precisó algunas cosas que sí me parece interesante destacar, ¿no? Precisó, por ejemplo, que hay 10 detenidos y uno se pregunta cuáles fueron las declaraciones de esos 10 detenidos, de qué hablaron, qué fue lo que se pudo o se puede observar en términos de esas declaraciones. Y luego, bueno, él insistió mucho en 2 ocasiones o 3 en que la investigación apenas se iniciaba por parte de la Fiscalía, pero que lo que les interesaba mucho, y me parece que ahí está la clave y la sustancia de la conferencia, lo dijo de una manera un poco obtusa, pero él hablaba de que lo que le interesaba a la Fiscalía era conocer la estructura que había permitido que se encontraran ahí esas ropas. Mencionó que esas ropas posiblemente eran resultado de que pues las personas que participaron de ese entrenamiento, presuntamente de ese reclutamiento forzado, en la mayoría de los casos, pues dejaban ahí esas ropas para uniformarse como lo establecía la organización criminal, posiblemente Claro. del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y luego, pues, lo otro, que también uno de los temas centrales de esta investigación será saber si efectivamente se trata de de un lugar en el que hubo uno o varios crematorios, ¿no? En que se pudieron encontrar restos humanos. Pero más allá de ello, y si quieren lo dejo para la segunda ronda, yo tuve ocasión ayer de platicar con Raúl Servín, que es una de las personas, guerreros buscadores, que estuvo, y le hice un par de preguntas, o 3 preguntas que son interesantes y de las que quisiera compartir más adelante su respuesta. Bien, bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué te pareció la conferencia de prensa del fiscal general? ¿Cuál es tu opinión? Si consideras que lo que se vio ayer da perspectivas de que realmente se pueda avanzar en un esclarecimiento y una acción justiciera allá, o si estamos en presencia, pues otra vez de ir tratando de darle tiempo al tiempo y que el tiempo vaya sepultando todo esto y que se enmarañe lo burocrático. ¿Qué opinas, Ricardo? Mira, Julio, en lo personal lo vi una conferencia limitada para lo que se esperaba del fiscal. En este caso se esperaba pues un diagnóstico detallado. Evidentemente no lo tienen porque, como dice Víctor, la Fiscalía General de la República no ha traído el caso. Y lo que me llamó la atención también es que le restó importancia al tema de los crematorios, porque dice que falta evidencia jurídica para poder determinar que ahí había exterminios y luego había metía los cuerpos a los hornos para después sepultar las osamentas. Pero yo creo que aquí hay contradicciones, porque si no hubo hornos, entonces cómo se calcinaron las osamentas o los cuerpos, etcétera. Todo esto yo creo que se tiene que ir acomodando con una investigación detallada. Y yo creo que por un lado, hay 2 líneas muy centrales ahí de investigación. Una que es detallar un informe muy detallado de cómo operaba ese lugar, el Rancho Izaguirre, desde cuándo, porque evidentemente el dato reciente es que en septiembre del 24 tuvo conocimiento la Federación
de que ahí operaba el cártel de Jalisco, porque la Guardia Nacional tuvo un enfrentamiento ahí con presuntos miembros del cártel de Jalisco y hubo 10 detenidos. No se sabe más. Y lo que sí creo que va a ser explosivo son las responsabilidades que se pueden fincar a funcionarios de la Fiscalía de Jalisco, a los dos últimos fiscales de Enrique Alfaro, quizá el anterior, todavía que estuvo con Aristóteles, o los que estuvieron con Aristóteles Sandoval, porque de acuerdo con datos que se han podido recabar, el rancho en realidad fue despojado de su propietario, o a su propietario en 2012, y desde entonces un personaje conocido como el Sapo, miembro del cártel de Jalisco, empezó a operar este tipo de reclutamiento de jóvenes para entrenarlos, para volverlos sicarios, halcones, etcétera, y que pues no se explica más que por la corrupción que se mantuvo esto en secrecía. La gran pregunta es, bueno, ¿solamente este silencio cómplice fue de los funcionarios de Jalisco, o a nivel federal también omitieron el caso? Porque si había operaciones de crimen organizado, reclutamiento, muertes y además entierros clandestinos ahí, pues bueno, es un tema que correspondía ver a la federación. Y si ya tenían un reporte desde el 2024, pues ¿por qué no no atrajeron el caso y empezaron una búsqueda? Hay muchísimas omisiones, según dijo el fiscal, y hasta que lo aclare la fiscalía, entregue un reporte de lo que han hecho, será hasta ese momento cuando ellos a nivel federal se pueda traer el caso y realmente saber qué pasó durante tantos años en el rancho Izaguirre. Bien, gracias, gracias Ricardo Ravelo. Estoy leyendo una nota de la OEM, en la cual el reportero enviado allá dice que ante la falta de organización, los colectivos de búsqueda decidieron romper el cerco policíaco y comenzar a caminar rumbo al rancho Izaguirre. Déjenme ver si lo tenemos ya disponible el video para poder compartirlo con el permiso de la OEM. Ahí va. Es parte del contexto. Ahí vienen ya los las claras, de 10 en 10, de 5 en 5. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas específicamente del caso Teuchitlán, del manejo mediático, judicial, forense, político que se está dando a este tema, Guadalupe? Ay, es que también es como complicado porque existe una demanda legítima por parte de los colectivos, de las víctimas, de las madres buscadoras. Esto ha sido un tema no atendido por parte del gobierno de México, de todos los partidos políticos y a todos los niveles de gobierno. Y bueno, ahora sí explotó, ha tenido atención mediática, se ha utilizado pues el caso para que haya acusaciones de todos los lugares, se ha instrumentalizado la lucha de las madres buscadoras en estos años, en todos estos años, por la derecha, también por parte del gobierno, por aquellas personas que están interesadas bueno, que apoyan a la Cuarta Transformación. Es verdaderamente un desorden y, bueno, todo el mundo parece ser que está jalando agua para su molino, ¿no? Porque aquí todos ganan de la
a veces desinformación, todo se echa a la bolita, no fui yo, fue el Estado de Jalisco, porque es otro partido, y bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, algunas personas dicen, no, esto es una cuestión del Poder Judicial, y no habían pensado en el tema, que es un tema de fiscalía, y todo el aparato de justicia que debería ser transversal, ¿no? Todas las instituciones de gobierno que debían haber colaborado, pero a veces no quieren colaborar porque son diferentes partidos políticos. Como dije antes, la derecha utiliza también la figura de las madres buscadoras, ¿no? Sin darle sin haberse antes fijado en esto, y ahora lo utiliza para hacer ver mal al gobierno de México. Por el otro lado, el gobierno de México también echa la bolita. Bueno, es todo un desorden, ¿no? Pero en realidad esto refleja lo que ha venido pasando en el país, la corrupción, la impunidad a todos los niveles de gobierno, con diferentes partidos políticos al mando del Ejecutivo. Y bueno, como dije antes, ¿no? Esto es una oportunidad, o podría ser una oportunidad perdida, porque todo el mundo se quiere lavar las manos, y bueno, hay mucha desinformación. Creo que es un momento para empezar a hacer análisis mucho más rigurosos de la situación. El hecho de que las madres buscadoras busquen a sus hijos, están siendo víctimas colaterales o miembros del crimen organizado, pues los hace de todos modos víctimas, y eso hay que entenderlo muy claramente, pero también hay que entender que también a veces se instrumentalizan algunos grupos, surgen algunos grupos que no necesariamente han estado buscando a sus víctimas, ¿no? Claro. Sino que hacen política. Hay de todo, y pues es difícil. A veces hacer una apreciación en este momento donde todas las aguas parecen estar muy, muy turbias. Bien, antes de continuar, Víctor Ronquillo, y pedirte tu opinión sobre este tema, permítanme comentar lo que nuestro compañero Isaac Rosales nos reporta desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos dice que los profesores, los participantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, han decidido retirar ya el bloqueo que mantienen en esa zona y regresar a la Plaza de la Constitución, al Zócalo. Tendremos la información más adelante, al final de esta mesa, tendremos información más abundante de Isaac Rosales, que ha estado cubriendo desde la mañana esta movilización, en específico lo relacionado con el aeropuerto capitalino. Y por otra parte, Víctor, mira lo que está publicado en esta nota del Sol de México de la OEM, el reportero consigna, comillas, venimos a un tour, comillas, es lo que dicen familiares de desaparecidos que salen del rancho molestos porque dicen que ya se limpió la zona, por lo tanto ya no pueden buscar indicios de sus familiares. Es el reporte de Roberto Hernández del Sol de México, quien está presente en todo esto. En fin, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas del caso Teuchitlán, del manejo político, mediático, forense, ideológico de este tema, Víctor? Bueno, mira, no hay duda que hay que apartarse del ruido mediático, ¿no? Lamentablemente fue una pésima idea el mantener esto que dice el colega, un tour, ¿no? El invitar así en masa, 5 camiones, decía el compañero de Astillero. Es francamente deplorable el que desde la perspectiva de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado de Jalisco se lleven a cabo estas realidades, ¿no? Creo que en el fondo de todo, este tour, espectáculo, este ruido mediático no abona mayormente para la información, para la comprensión de lo que ocurrió, y tampoco abona, y aquí es algo muy grave, pues al final de cuentas este lugar tenía que ser preservado para que se practicaran peritajes. Gers Manero ayer señaló que no se habían realizado peritajes. Entonces, bueno, con esta invitación a los medios, a las organizaciones, a todo Dios, y que entren a este lugar, que es el lugar, el escenario de un crimen, pues bueno, ¿cómo se realizará posteriormente a esta intromisión un posible peritaje? Es un absurdo total. Y creo que nosotros, desde los medios, tenemos que entender bien a bien cuál es la función que en estos momentos tenemos que desempeñar. Y esa función, pues, no es precisamente
participar del escándalo mediático y del ruido, sino es precisamente reflexionar de manera muy concreta sobre lo que ocurre, contextualizarlo y algo que es muy importante, dar voz a los protagonistas de esta realidad. Y bueno, ahí en el programa de ayer en la noche tuvimos ocasión Oye, de... Víctor, nada más déjame aprovechar Sí, este sí, sí. momento de lo que dices. ¿Qué sugieres o cuál es tu idea? ¿Que no deberían los medios de cubrir, de asistir a esta visita al Rancho Izaguirre? No, los medios no tienen la culpa, el que tiene la culpa es Gers Manero por haber convocado a este evento. Es decir, esto me parece fuera de una lógica de investigación, de preservación de la escena del crimen. Si a mí me invitan, yo voy. Yo no fui, no porque no quisiera, sino porque no tengo quien me patrocine el viaje, ¿no? Pero hubiera sido interesante estar ahí y contemplar todo lo que ocurre. No Oye, confundamos, Víctor, con ¿no? tu experiencia en estos temas, lo que estamos viendo es algo que va a desvirtuar de manera trascendente la posibilidad de hacer una investigación creíble. Mira, lo que pasó es que finalmente con todo ello se tiende una cortina de humo. Y ahí están los casos de Colosio. Incluso la construcción de esta comisión o fiscalía especial para el caso Colosio, pues al final de cuentas, cualquier reportero, cualquier periodista, cualquier comentarista de los hechos podía decir cualquier cosa y eso iba a las primeras planas de los periódicos. Lo mismo ocurrió de alguna manera con el caso Ayotzinapa, ¿eh? Hay una cortina de humo por parte de este ejercicio de los medios que lo vuelven todo espectáculo, ¿no? Lamentablemente, insisto, es toda una limitación de principios del quehacer de los medios y de una ética de la práctica profesional y el sentido que pueden tener. Entonces, lo que va, o sea, yo no me explico cómo va a realizarse un peritaje o cómo se va a realizar cualquier peritaje, ¿eh? Incluso el del calor de la tierra o el de la búsqueda de mayores restos humanos, los peritajes más elementales, ¿cómo se van a poder realizar después de que, con todo respeto, pero después de que hordas de periodistas, y bueno, algunos de ellos, pues quién sabe si periodistas, o quién sabe si parte de estos youtubers, influencers, toda esta caterva terrible, pues vayan a este lugar, preséntense, traigan piedritas de recuerdo, en fin, es de veras el surrealismo mexicano llevado a una expresión total. Y, Bien, por Víctor. otro lado, dejando de lado la voz de los protagonistas y volviendo espectáculo el dolor de estas personas que tienen años buscando a sus hijos Claro. y exponiendo la vida por ello y que se comprometen con esa causa movidos por el amor. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, déjame decir que por aquí alguien en este estado de completa tiradero de ofensas y agravios de un lado y a otro, bueno, alguien dice, sí, Ricardo Ravelo muy calladito de Alfaro, no dice nada del gobierno de Alfaro. Digo, bueno, caray, no, es no saber lo que es la historia profesional de Ricardo y ya para no ir tan lejos, su más reciente libro. Pero, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del caso Teuchitlán? Y ahí derivo un poquito al tema este. ¿Qué tanto es la implicación política, no sé si judicial también, de Enrique Alfaro? Mira, Julio, yo creo que aquí, como lo dije hace un momento, hay dos personajes que tuvieron conocimiento de las operaciones de este rancho con todo lo que se ha dicho, exterminios, entierros, reclutamiento por parte del cártel de Jalisco y fue en su momento Aristóteles Sandoval, precisamente asesinado por el cártel de Jalisco. Y el segundo fue Enrique Alfaro, que sin duda también conoció de este tema y obviamente guardó silencio porque pues realmente la organización
que domina y gobierna el estado de Jalisco es precisamente este grupo criminal, el Cártel de Jalisco. Y yo creo que a nivel federal, pues se tiene que indagar también si la Guardia Nacional emitió un parte, bueno, están los detenidos, como dice Víctor, y eso es importantísimo, no sabemos qué han declarado, qué declararon, pero hay una cuestión que sí llama mucho la atención e importa al gobierno, es decir, esto pudo ser un hallazgo más de un forzario como los que han habido en Tamaulipas, en Morelos, en otros estados, pero me parece que el detonador mundial del escándalo fue el señalamiento que hizo el colectivo Guerreros de que eso era un campo de exterminio, y prácticamente eso le dio la vuelta al mundo, de tal manera que hoy el gobierno federal está muy preocupado. Por eso el tour de periodistas pues necesitan darle la vuelta a todas estas versiones, y obviamente van a utilizar a los medios aliados, a los de siempre, a los aplaudidores de la 4T, pues para descalificar, como ya se ha deslizado por ahí, que no hay evidencia, que no son los zapatos de las personas que fueron asesinadas, etcétera, ir mermando la información, irle restando fuerza, importancia, sobre todo ahora que, bueno, en las comisiones o en la comisión que se pretende integrar para indagar este caso, pues llama la atención que no hayan invitado a ningún miembro del colectivo Guerreros para poder participar allí. Es decir, no quieren tener contacto con las personas que les incomodan, que son los miembros de los colectivos. Quieren que el manejo de la información se centralice, restarle importancia al caso. No dudo que hasta manipular la información de las evidencias, como lo hizo la Fiscalía de Jalisco, que bueno, ahí yo creo que se van a tener que fincar responsabilidades de por qué omitieron, por qué no exploraron el lugar, por qué el colectivo sí pudo encontrar evidencia haciendo pequeños agujeros con varillas, y el Estado que tiene toda la tecnología, pues no la usó para explorar todo el territorio, que no es mucho, es una hectárea, y sobre todo la historia. La historia es muy importante. Ayer lo decía el fiscal, que un dato fundamental de la investigación es saber quiénes han sido los dueños, quién era el dueño del predio, cómo lo adquirieron los del Cártel de Jalisco. Yo pude saber parte de la historia de que, bueno, se lo despojaron al dueño en 2012, pero después lo volvieron, pasó, digamos, el régimen de predio ejidal pasó a propiedad privada y está registrado en el catastro como una propiedad privada. Ahí aparecen en los documentos algunos nombres, pero no se sabe si estos nombres de los que hoy son los dueños del lugar, pues son los reales o son testaferros. Pero bueno, de que hubo una operación para registrar el predio con otros nombres, eso se hizo, y obviamente estas situaciones no se hacen sin el soborno a las autoridades, sin digamos, el tráfico de influencias. Es decir, todo esto lo omitió la Fiscalía de Jalisco durante el gobierno de Alfaro, y ahora el señor Lemus pues también se dice sorprendido, no obstante que es parte de la misma mafia política que ha operado en Jalisco. Entonces yo creo que aquí va a haber, esto se perfila para hacer otro caso de Ayotzinapa, porque pues se habla de más de 1,500 personas allí sepultadas. Yo no sé si realmente estas evidencias ya fueron borradas. Es muy desatinado, muy desasiado, y coincido con lo que dijo Víctor también, de que el fiscal haya llevado periodistas a recorrer un lugar que debe estar preservado precisamente porque se está haciendo una investigación de fondo, se quiere llegar a la verdad. Claro. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, una discusión muy fuerte, y me parece a mí que incluso por encima de otros hechos muy preocupantes de la relación o la nueva relación
México-Estados Unidos durante la etapa de Trump y el giro de la política de seguridad pública del gobierno de la presidenta Sheinbaum, por encima de otros hechos más preocupantes y más duros, digamos que toda la artillería mediática e internética se ha centrado en el caso Teuchitlán, Exacto. con dos posicionamientos muy claros. Quienes dicen no es tanto, no es centro de exterminio, no hay tanto, e incluso creo que algunos han propuesto que sea traición a la patria el estar informando de todos estos detalles que ayudarían a la posición intervencionista de Estados Unidos y de Donald Trump. Y del otro lado, pues un segmento de la oposición que coloca las narcoetiquetas, que difunde la idea de que es un centro de exterminio al estilo nazi y no sé cuántas cosas. ¿Cuál es tu posicionamiento específico? ¿Crees que Teuchitlán realmente favorece el intervencionismo de Estados Unidos o crees que es solo materia de la discusión interna de México? No, por supuesto que favorece el intervencionismo de Estados Unidos, favorece también otro tipo de agendas que tienen que ver con la hipervigilancia para poder lograr pues cierta estabilización de las cuestiones. Esto es muy complicado, por eso no pude dar una respuesta en mis anteriores intervenciones más clara, porque, y no necesariamente estoy de acuerdo con mis colegas en esta ocasión, porque no es tan claro realmente lo que sucedió. Es claro que en México ha habido estos campos de exterminio, es claro que en México pues ha habido centenas de miles de desaparecidos hasta la fecha, y es claro que en México no se ha hecho justicia. Y que las víctimas muchas veces en algún momento, algunas de ellas, no digo que todas ni que la mayoría porque no tengo esa cifra, algunas fueron victimarios y después fueron víctimas. ¿Por qué? Porque es un sistema que en un momento, y probablemente ahora también, porque la presidenta también dice antes, realmente los desaparecidos eran por parte del Estado y ahora son desaparecidos por el crimen organizado, ¿no? Creo que, como dije antes, todos tienen agendas, todos los actores tienen agendas, todos le quieren pasar a otra persona la bolita de la responsabilidad, pero no es claro tampoco el tema de los colectivos, hay que ser bien cuidadosos. Yo lo viví en mi análisis del activismo migratorio, cuando habla mi amigo y mi colega Víctor Ronquillo sobre lo que mueve a las madres buscadoras y el amor. Definitivamente, creo que los colectivos que han empezado y muchos que existen ahora, lo que mueve a aquellas personas es el amor. Pero no podemos generalizar, como no se puede generalizar en el mundo de la sociedad civil, que todas las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones buenas, ¿no? También se instrumentalizan. Y en este momento donde Donald Trump quiere hacer ver a México como un país, un narcoestado, donde todos están involucrados a todos niveles, México un narcoestado, y además no solamente ahora son narcos, sino son terroristas para Estados Unidos. En Estados Unidos se ha utilizado el terrorismo, y no quiero entrar en temas que nos van a desviar, pero pues muchos de los grupos que ahora son terroristas fueron apoyados por Estados Unidos, y además de todo, pues el surgimiento de grupos criminales paramilitares en México, que ahora son terroristas, pues también tienen mucho que ver con el entrenamiento que probablemente se dio en Estados Unidos, porque con los Zetas Sí. no. Entonces, bueno. Oye, Guadalupe, aprovechando, digo, en el contexto de lo que estás hablando, ¿planteas una probabilidad de que lo que estamos viendo en Teuchitlán tenga infiltrados, tenga otro tipo de intereses en grupos espurios de buscadores o buscadoras incentivados por dinero o por influencia externa? No lo descarto, tendría yo que estudiar mejor el caso, pero definitivamente ahora este tipo de... Lo que sí he estudiado son los manuales del Ejército de los Estados Unidos y las acciones activas en el caso de Rusia. El tema de las operaciones psicológicas, que a partir de una realidad se mediatiza, se comunica, se desinforma, se genera un caos de entendimiento, se ponen los grupos, se pelean, ¿no? Por ejemplo, estas son las operaciones de contrainsurgencia, donde hay infiltración,
donde hay un descontento, pero grupos se enfrentan con la autoridad para que la autoridad les pegue, y en este caso estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Esto es una realidad. Nadie niega la existencia de lo que pasó en Jalisco, en este rancho y en otros ranchos en el país, pero pues sí puede ser utilizado, y no descarto lo que acabas de decir. No lo puedo probar, pero también entiendo que muchas de las operaciones psicológicas y las acciones de contrainsurgencia pues no se pueden ver, y no sabemos quién está detrás o con quién se está detrás. Cuando escucho a algunos actores de la oposición hablando de esto y queriendo llevar esto hacia también a la misma dirección que lo podría llevar Trump, pues me hace pensar, ¿no? Y esto se ha dado en todas partes del mundo, y bueno, lo podemos ver como estas prácticas de análisis de objetivos, de cómo confrontar, ¿no?, estos dos polos del espectro ideológico, o dos polos en los buenos y los malos, o las que están en contra del gobierno y los que están a favor del gobierno, y cómo se genera esta desinformación, pues es parte de lo que se llama medidas activas, lo llaman los exsoviéticos y ahora los rusos, porque son especialistas en desinformación y en operaciones de contrainsurgencia, y los ejércitos, los manuales de la CIA y del Departamento del Ejército, que son parte del Departamento de la Defensa. Entonces, no descarto esto. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor, ni modo, no sé por qué ha tocado que cuando voy a entrar contigo tengo alguna información que compartir. Pues ni modo, ya sabes qué es el periodismo, qué se le hace. Déjame compartir nada más este video de algo que están señalando. Madres de los colectivos de búsqueda caminan con los puños arriba y la consigna: no somos 1, no somos 10. Pinche gobierno, cuéntanos bien, ya sabes, es la consigna clásica. Adelante, por favor. Bueno, mira, yo... No, espérame, déjame nada más compartir el videíto que... Claro. ¿O no es video? No sé, déjame ver. ¡No somos 1! ¡No somos 10! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos bien! ¡No somos 1! ¡No somos 10! ¡Pinche gobierno! ¡Cuéntanos bien! Bueno, Víctor, a la luz de lo que estás viendo en Teuxitlán, a la luz de lo que son las biografías o las historias de algunas de las líderes de estos movimientos de buscadoras y buscadores de desaparecidos, no sé, ahorita escuchando a Guadalupe Correa también digo, ¿quién dio la llamada anónima? Justo. ¿Y en qué sentido y para qué en todo esto? ¿Qué reflexiones te produce lo que ha dicho la propia Guadalupe Correa y lo que es tu percepción de lo que está pasando allá? Bueno, lo primero es justo eso, ¿eh? Yo le pregunté a Raúl Servín ayer cómo se enteraron de esta historia. Y él fue muy claro al decirme que había sido una llamada anónima y que además en ocasiones ellos buscan quién pudo haber hecho esa llamada, pero que lo que se han encontrado es con, y casi lo digo de manera textual, ahí está el video en YouTube, está el programa de ayer en la noche, casi lo dice de manera textual, se encuentran con perfiles falsos de identidad. Y en ese sentido, pues habría que preguntarse, y esto es parte de lo que hay que hacer, ¿no? El contexto en que se dan estos hechos. Por un lado está el justo reclamo de las madres, de los padres, de los hermanos, de las esposas, de las personas desaparecidos, de los esposos, ¿no? Por otro lado, sin duda está este contexto en el que nos encontramos, en donde es muy conveniente sembrar, por una parte, pues una irritación social, y por otro lado, pues mantener y comprobar con hechos, de manera entrecomillada, pues que los grupos criminales en México son grupos terroristas. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, y creo que eso no desvirtúa de ninguna manera la lucha. Ve estos grupos que se han constituido, y así fue sobre todo durante el gobierno de Peña Nieto, en un protagonista de la escena política muy importante, ¿no? Y hubo logros políticos de las movilizaciones de estos grupos de enorme relevancia, ¿no? En términos del Centro Nacional de Desapariciones, hubo logros, ¿no? Y bueno, aquí solamente quiero comentar alguna, pero bueno, no me quiero desviar. Pero ¿qué es lo concreto que podemos inferir
de la información que se ha manejado, de los testimonios. Yo vuelvo al testimonio de Raúl Servín, que pues ha sido uno de los voceros de esta organización, de la que soy sincero, yo no tenía mayor noticia, pero es que pues han proliferado las organizaciones. Y Raúl Servín, de manera muy honesta, respondió a las preguntas que yo le planteé en el programa, ¿no? La primera, pues fue este tema de la llamada. Lo segundo fue, bueno, ¿qué fue lo que él encontró, lo que él miró? Y bueno, es un relato en el que no voy a abundar, pero fue muy estremecedor cuando me dijo que él, pues, no pudo dormir después de lo que encontraron. Y luego, bueno, Raúl tiene un hijo desaparecido, eso lo ha llevado a este trabajo. Y luego, bueno, a mí me sorprendió, déjame terminar esto, Julio, por favor, porque es importante, porque también nos puede permitir ver lo que ocurre, ¿no? Y yo le pregunté a Raúl, pues, ¿qué opinaba de la posición de Claudia Sheinbaum? Era una pregunta que tenía que hacerla, aunque yo sé que mi programa va al aire en una televisora pública, y que la pregunta podía dar pie a un ataque. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, creo que eso ahora, de manera concreta, creo que lo que hemos encontrado ahí es un centro de entrenamiento, sin duda, de adiestramiento. Hemos encontrado también reclutamiento forzado. Y Gers Manero hablaba de que algunas de las personas que participaron en este lugar, pues fueron detenidas en otros lugares, ya como sicarios de esta organización criminal. Bien, Víctor Ronquillo, gracias. Ricardo Ravelo, el tema de la intervención estadounidense, de la contrainsurgencia, de todo lo que implica este tipo de cosas. Mira, hay un texto que he pedido que nos hagan una selección de lo que puso en X un personaje que no sé, es Dan Crenshaw, que es, entiendo, un legislador de Estados Unidos, ex miembro de las Fuerzas Armadas, y dice que en su tercera visita a la Ciudad de México mucho ha cambiado para bien. Es hora de combatir a los cárteles. ¿Qué ha cambiado? Primero la postura del presidente Trump, dice, y luego la presidenta Sheinbaum y su jefe de seguridad, García Harfuch, están batiendo récords en detenciones y arrestos antidrogas, principalmente en la producción de fentanilo de Sinaloa. Además, dice, están abiertos a la ayuda estadounidense por primera vez en quizás su historia. Dice, este es un problema de insurgencia terrorista que está destruyendo México y matando a los estadounidenses. Derrotar a los cárteles requerirá una estrategia de contrainsurgencia que involucre a todas las agencias, tanto de Estados Unidos como de México. ¿Qué opinas de todo este contexto de lo que puede ser y hacer Estados Unidos en este terreno, Ricardo? Bueno, es que se están dando las condiciones como para que haya una intervención de Estados Unidos. Y con este tipo de hallazgos que pues abonan en el discurso y en los señalamientos que ha hecho el presidente Trump de que los cárteles no son solo traficantes de drogas, sino terroristas que matan o desaparecen personas, etc. Sin embargo, falta saber, yo creo que si esto realmente fue un centro de exterminio o no, y eso creo que obliga al gobierno de Claudia Sheinbaum a llevar una investigación impecable, que llegue a la verdad y que no se quede estancada, como pasó con el caso de Ayotzinapa, que cuando topó con pared, es decir, con el poder militar, pues ahí se quedó la investigación, ya no avanzó más, y obviamente pues ni verdad nueva ni verdad histórica. Y yo creo que aquí, como especulando un poco, yo creo que aquí esa llamada anónima, pues no sabemos quién la hizo, con qué objetivo. Obviamente podemos inferir que quisieron dar un golpe político certero, fuerte, lo lograron, pero creo que también el gobierno, la fiscalía, pues tiene los elementos para decirnos qué pasó realmente en el Rancho Izaguirre y poder desactivar pues todas estas especulaciones por ahora, porque pues no hay certezas más que lo que han hallado en el lugar, pero cómo operó,
dicen los colectivos que además de la llamada, pues también tienen testimonios de jóvenes que lograron salir del lugar, que lograron huir del lugar y que les han contado detalles de cómo los trataban, cómo ocurrían los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto, Julio, se tiene que probar científicamente, porque se ha hecho verdaderamente una llamarada de todo este asunto. En efecto, hay unas evidencias que son las osamentas calcinadas, posibles hornos, posiblemente sea un campo de exterminio, así ya se le ha llamado, pero falta que se acredite fehacientemente en una investigación que debe llevar a cabo el fiscal, que por cierto ya se está poniendo a trabajar, porque el sexenio pasado se dedicó solamente a atender asuntos muy, muy específicos, ¿no? Sin aparecer. Yo creo que ahora es importantísimo, pues, que se aclare qué pasó qué hubo en el Rancho Izaguirre durante tantos años y por qué se mantuvo en silencio durante tanto tiempo. Entonces yo creo que hay elementos para poder, si no hubo realmente exterminio, pues aclararlo y decirlo. Y si hubo, pues también, finalmente, bueno, y responsabilizar a quien hayan estado relacionados con esas actividades y castigar a los funcionarios que se corrompieron con el cártel de Jalisco, ya alcaldes, ya policías, ya fiscales o funcionarios menores que encubrieron todo lo que ocurría allí. Pero pues no se trata de entrar en una guerra de descalificaciones, ¿no? De los colectivos descalificando al gobierno, que esto ya está pasando, el gobierno descalificando los señalamientos de los colectivos, sino tomar el asunto y llevarlo al terreno donde debe de conducirse, que es el terreno estrictamente de la investigación judicial, llevar a cabo los peritajes, si es que todavía hay evidencias, y rendir realmente un informe de lo que realmente pasó para que pues no se genere más ruido internacional y se le den elementos a Trump como para que refuerce el discurso y puedan incluso hasta atreverse a una intervención directa en México. Y bueno, yo lo veo por ahora así como una amenaza, pero no como algo que pueda ocurrir mañana. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 50 minutos, nos tocan unos 3 minutitos por persona. ¿Qué cierre podemos tener en esta mesa? ¿Qué perspectivas, qué cosas positivas se pueden conseguir de todo lo que estamos viviendo y merced a qué circunstancias, decisiones políticas o cambios? ¿Qué puede salir de positivo de todo lo que estamos viendo tan conflictivo y tan negativo, Guadalupe? Bueno, hemos tenido ya décadas de todo este siglo de alguna forma, ¿no? Y particularmente empezando desde el año 2007, cuando se empezaron a incrementar los homicidios y cuando nos explotó una situación que ya se venía cocinando anteriormente, ¿no? Probablemente con objetivos geopolíticos y con objetivos económicos. En realidad la guerra siempre ha sido un negocio para unos cuantos y es difícil a veces entender por qué pasan ciertas cosas y pasan con una lógica, ¿no? No es... quizás no es una coincidencia que Ron Johnson sea el nuevo embajador de los Estados Unidos en México y que vaya a dirigir una estrategia ya de limpia, ¿no? Después de guerras. Dices que hay aspectos positivos. A veces pareciera ser que hay intereses más allá de los puros políticos, ¿no? De las personas encargadas de las agencias de seguridad. Y parece que hay objetivos que son económicos y son geopolíticos. Y Estados Unidos ha utilizado su guerra contra las drogas para tener presencia fuera de sus fronteras y para tener control sobre los recursos también de otros países. Entonces, lo positivo, pues tal vez este es el fin, ¿no? Y cuando van a ya establecer, pues ya se institucionalizó la militarización en el país, parece ser que Donald Trump con sus amenazas va a poder enviar a los militares mexicanos a hacer el trabajo que ellos siempre quizás empezaron y promovieron y continuar con una guerra que no puede ser ganada con sus armas, con sus prisiones, con su infraestructura de prisión y finalmente con su adiestramiento, ¿no? Que se podría multiplicar más allá de la colaboración que existe y de la llegada de
pues, fuerzas del orden estadounidenses dando entrenamiento a los mexicanos. Entonces, pues no sé, quizás en el caso de México va a pasar lo mismo que en el caso de El Salvador, ¿no? Mucha de la violencia, la generación de las pandillas, la extensión de las pandillas, bajo la mano dura y pues que llegaron de Estados Unidos, en un momento pues llegan allí Bukele a salvar al país y bueno, se establece también todo un sistema de hipervigilancia, un sistema carcelario donde pues se violan derechos humanos, pero por el otro lado pues la gente siente paz, ¿no? Y esto es lo que la gente quiere, no abrazos, quiere balazos, y antes de los abrazos van a venir muchos más balazos, y si esto se considera como algo positivo y al final pues la gente va a estar contenta, pues, y tenemos muy poco a veces camino para dónde hacernos, ¿no? Porque parece ser que Estados Unidos, siendo el país más poderoso del mundo en temas militares, pues va a ejercer una presión de la que no nos vamos a salvar, ¿no? Pero tal vez han decidido que es el momento de la hipervigilancia, es el momento de incrementar la capacidad carcelaria, y pues esto es tal vez una parte más para poder ejercer esta presión por parte de Estados Unidos. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, por favor, en la parte final, qué puede salir de positivo de todo lo que está sucediendo y en qué circunstancias? Sí, yo creo que lo positivo es el compromiso por parte de Claudia Sheinbaum, y que más allá de lo que ocurre esta mañana, que es algo que francamente deja mucho que desear, este compromiso de que el Estado mexicano, con todas sus posibilidades y recursos, enfrente el caso de las personas desaparecidas. Hay el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, el Centro de Identificación Humana, leyes, en fin. Es una respuesta de Estado que no tuvimos en cuanto al caso Ayotzinapa. Eso me parece muy importante y tiene que ver, pues, no solamente con el dicho de la presidenta, sino con la acción importante que tiene que llevar a cabo. Es también importante que nos preguntemos si el fiscal Gers Manero es capaz de llevar adelante una investigación en términos del esclarecimiento auténtico, histórico de lo que ocurrió, y si la fiscalía lo es. Otro elemento importante y positivo tiene que ver con este reconocimiento por parte de la presidenta de los grupos y colectivos y colectivas de buscadores. En otro momento, estos grupos fueron descalificados políticamente, y eso abre un espacio de interlocución en el que se puede abrigar alguna esperanza. Y obviamente lo que es también muy importante y que nos tenemos que preguntar es hasta dónde se podrá llegar a la investigación de decenas, de centenares, de miles de casos, cuando, de acuerdo a lo que yo modestamente como reportero en muchos momentos de mi vida, lo mismo en Nuevo León que en Sonora, que en Chihuahua, que en Baja California, que en Michoacán, que incluso en Chiapas, pues documenté a partir de los testimonios de estos colectivos de madres, de padres buscadoras. ¿Qué fue lo que documenté? Pues lo que documenté fue la evidencia clara de la participación de las fiscalías, de la participación de las policías estatales, municipales, federales en estas desapariciones. Es muy evidente este hecho, no en todos los casos, pero era una constante en todas las entrevistas que pude realizar a lo largo de décadas de ocuparme del tema. Entonces, ahí está la clave, y lo decía Encinas, la resistencia para llevar adelante una acción de justicia en términos de los desaparecidos tiene que ver con las fiscalías locales y con las policías locales. Ahí está la clave, y eso terminaría con estos círculos de complicidad establecidos entre estos grupos criminales y estos ámbitos. Bien, Víctor, gracias. Vamos con Ricardo Ravelo para cerrar. Ya te iba a pedir que intervinieras de nuevo, Guadalupe, pero vamos con Ricardo Ravelo para cerrar con estas reflexiones finales, Ricardo.
Mira, Julio, yo creo que sí hay una parte positiva que se puede capitalizar bien y se trata de aplicar la ley. Es decir, durante años, el tema de los desaparecidos ha sido la bandera política de muchos candidatos a gobiernos estatales, a la presidencia de la República, pero cuando llegan al poder le dan un portazo a los colectivos y son muy importantes los colectivos, con independencia de que algunos, que no creo que todos, algunos puedan tener fines de otro orden o fines aviesos que, que no sean propiamente la búsqueda, el hallazgo de evidencia sobre los familiares desaparecidos. Es decir, yo no creo que los colectivos se puedan comparar con las autodefensas, por ejemplo, en el caso de Michoacán o de otros estados. Son cosas diferentes y gracias a los colectivos es que podemos conocer hallazgos de esta magnitud, como lo de San Fernando, como lo del caso reciente del Rancho Izaguirre. Pero creo que el gobierno tiene la gran oportunidad de establecer nuevos mecanismos, realmente afinar los procedimientos, aplicar la ley, usar las herramientas del Estado para poder irle dando solución a todos estos casos. No es un tema que se va a resolver en 6 años, pero sí es un asunto que puede llevarse a cabo con buenos instrumentos y que sea una investigación permanente independientemente de que acabe el sexenio y empiece otro. Es decir, esta política o esta estrategia de investigación no puede estar cambiando sexenio tras sexenio, debe ser permanente porque es una deuda que tiene el Estado mexicano con todas estas familias que han perdido un ser querido. Entonces, y tampoco se puede estar usando como bandera política, porque en efecto hay muchas fiscalías en el país donde pues ni siquiera le dan la atención debida a las personas que van a pedir información sobre sus familiares. Entonces yo creo que Claudia hoy tiene en sus manos la posibilidad de construir un nuevo instrumento que realmente responda a las exigencias de la gente que ha vivido por años con el dolor por la pérdida y la angustia de no saber sobre sus familiares. Ricardo, gracias. Gracias, Guadalupe. Gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana, gracias. Hasta luego.